La guerra olvidada que terminó con la Edad Antigua. Hubo una guerra que casi nadie conoce que fue trascendental para la historia de la humanidad. Entre los años 602 y 628 del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Persa de la Casa de Sasán se enfrentaron en la Guerra Bizantino-Sasánida. Aunque no fue una guerra religiosa, tuvo como trasfondo un enfrentamiento entre el cristianismo dominante en el imperio con sede en Constantinopla y el zoroastrismo, que era la religión oficial del reino sasánida. La guerra terminó con una victoria bizantina, pero ambos imperios quedaron tan extenuados que poco a poco después fueron presas fáciles de una fuerza formidable que emergió desde la península arábiga para dominar la región e imponer su religión, el Islam. Después de la guerra bizantino-sasánida, los persas vieron cómo su imperio se extinguía a manos de los árabes musulmanes, comenzando la islamización de Irán, mientras que los bizantinos perdieron las 2/3 partes de su territorio. ¿Cómo se originó esta guerra casi desconocida de la Antigüedad tardía, durante la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media? ¿Quiénes fueron sus protagonistas esenciales y cuáles fueron sus principales acontecimientos? ¿Cómo influyó la erupción del islamismo en los dos imperios enfrentados? Conozcamos más sobre la olvidada guerra bizantino-sasánida, de 602 a 628, en la que también estuvo involucrada la Veracruz, la cruz en la que supuestamente fue crucificado Jesús. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo murió el emperador Mauricio? Los éxitos de Mauricio en los campos de batalla y en la política exterior no se vieron acompañados por una mínima habilidad administrativa, y durante su reinado el Imperio Romano de Oriente padeció grandes dificultades financieras. Para paliar la situación, recurrió a medidas impopulares que lo fueron alejando tanto de su ejército como de su pueblo. En el año 588 anunció un recorte de 1/4 parte en los salarios militares, lo que desencadenó un grave motín de las tropas en el frente persa. Después, en el año 599 o 600, se negó a pagar un modesto rescate para repatriar a 12,000 soldados de su ejército en poder de los ávaros. Los prisioneros resultaron ejecutados y una comisión militar romana encabezada por el oficial Focas, que fue a Constantinopla a protestar, terminó rechazada y humillada, aunque el portavoz ganó prestigio. En el año 602 estalló una rebelión en el ejército imperial y Focas emergió como un líder natural, aunque bastante salvaje, que depuso a Mauricio y lo ejecutó junto con sus 6 hijos varones, extinguiendo la dinastía justiniana. La rebelión de Heraclio. En el año 608, Heraclio el Viejo, gobernador del África bizantina y padre de Heraclio, le retiró su lealtad al desprestigiado emperador Focas. Padre e hijo acuñaron monedas en las que ambos aparecían, uno en cada cara, pero todavía sin manifestar aspiraciones imperiales, aunque le propinaron algunas derrotas al imperio en Egipto. En 609 Heraclio navegó hacia Constantinopla y antes de tomar tierra hizo contactos con la nobleza para derrocar a Focas. Una unidad de élite del ejército imperial cambió de bando y Heraclio entró a la capital casi sin resistencia. Al encontrarse frente a frente con Focas, Heraclio le preguntó: «¿Así es como has gobernado, desgraciado?». El emperador respondió: «Y tú gobernarás mejor». Y Heraclio lo decapitó con su espada. Después hizo que le extirparan los genitales al cadáver de Focas, quien había agredido sexualmente a la esposa de Focio, un notable político de la ciudad. Heraclio fue coronado emperador del Imperio Romano de Oriente en 610 y gobernó durante más de 30 años, hasta su muerte por enfermedad en el año 641. Dejó un imperio muy disminuido por la avasalladora fuerza islámica que irrumpió desde Arabia. ¿Qué es la Edad Antigua, la Antigüedad tardía y el inicio de la Edad Media? La Edad Antigua o Antigüedad es el periodo de tiempo que se inició con la invención de la escritura y por tanto el comienzo de la historia escrita. Por convención, generalmente se acepta que terminó con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de la Era Común, después de haberse extendido por unos 5,000 años. Otro concepto de periodización histórica frecuentemente utilizado es el de Antigüedad tardía, que coincide con la época de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, abarcando lapsos de tiempo de ambas. También convencionalmente es ampliamente aceptado que comenzó con el final de la crisis del siglo III en el Imperio Romano.
Algunos historiadores fijan el fin de la antigüedad tardía en el siglo VII, con la expansión del Islam, mientras que otros la extienden hasta principios del siglo IX, con el comienzo del Imperio Carolingio. La Edad Media o Medioevo comenzó en el siglo V con la caída de la Roma occidental y terminó a finales del siglo XVI, en 1492, con el descubrimiento de América, aunque algunos historiadores fijan su punto final en 1453, con la caída de Constantinopla y del Imperio Romano de Oriente. El invierno volcánico del 536. Habían transcurrido solo 60 años desde el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Media, cuando en el año 536 se abatió sobre Europa un severo y prolongado lapso de enfriamiento climático que ha sido el más devastador de los últimos 2000 años. Este invierno repentino recibió el nombre de volcánico porque fue ocasionado por al menos 3 erupciones volcánicas, casi simultáneas en lugares inciertos, con algunas localizaciones propuestas después por la ciencia en varios continentes. La mayoría de las informaciones sobre el invierno volcánico provienen de cronistas de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, aunque el impacto de la calamidad climática se extendió más allá de Europa y el cercano Oriente. Las investigaciones modernas estiman que a finales del año 535 o a comienzos del 536 se produjo una erupción volcánica que envió masivas cantidades de materiales a la atmósfera, lo que bloqueó los rayos solares y enfrió la Tierra. El súbito cambio climático arruinó la agricultura y desencadenó una hambruna que se agravó con la plaga de Justiniano, una epidemia de peste que afectó a Europa, el cercano Oriente y el norte de África entre los años 541 y 549. La pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. El invierno volcánico del año 536 provocó la llamada Pequeña Edad de Hielo, un periodo de enfriamiento de larga duración del hemisferio norte de la Tierra, que se extendió entre los siglos VI y VII durante la antigüedad tardía. Una de las principales consecuencias de la Edad de Hielo en Europa fueron las migraciones de los eslavos hacia territorios del Imperio Romano de Oriente en Italia y los Balcanes. Según un estudio realizado por el Instituto Federal Suizo de Investigación, la caída promedio de más de 2 grados Celsius en la temperatura produjo un reverdecimiento de la península arábiga y un incremento de su fertilidad, lo que aumentó la producción de alimentos y apoyó las conquistas musulmanas más allá de Arabia, en el Levante, Mesopotamia, Egipto y Persia. Aunque el enfriamiento fue iniciado por las erupciones volcánicas, los científicos creen que el incremento de la capa de hielo oceánica, como retroalimentación del efecto de los volcanes, junto con una actividad solar excepcionalmente mínima en el siglo VII, reforzaron y prolongaron la pequeña edad de hielo. La plaga de Justiniano del año 541 al 549. En medio de la pequeña edad de hielo se desató una peste, la primera pandemia documentada por la historia, que recibió el nombre de Justiniano, en ese momento emperador romano de Oriente, quien según el historiador Procopio de Cesarea, contrajo el mal y lo superó. La peste afectó particularmente los territorios de los imperios sasánida y romano oriental, cebándose especialmente en Constantinopla, donde mató a una quinta parte de la población. Comenzó con el Egipto romano en 541, se extendió rápidamente por el Mediterráneo, penetró en el norte de Europa y la península arábiga, y 2 años después ya estaba asolando todos los confines del imperio gobernado por Justiniano. En 2013, los investigadores establecieron que fue una epidemia de peste bubónica causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma que ocasionó la peste negra 8 siglos después. La plaga de Justiniano mató entre 15 y 100 millones de personas y tuvo profundos efectos políticos, económicos y sociales en toda Europa y el cercano Oriente, así como un decisivo impacto cultural y religioso en la sociedad romana oriental. ¿Qué era el Imperio Bizantino? Imperio Bizantino fue otro nombre dado al Imperio Romano de Oriente, debido a que su capital, Constantinopla, fue una refundación de la antigua ciudad helena de Bizancio, realizada por el emperador romano Constantino I el Grande, en el año 330. El Imperio Romano de Oriente o Bizantino le sobrevivió casi 1000 años al Imperio Romano de Occidente, terminando cuando Constantinopla cayó en el año 1453, ya al final de la Edad Media, en manos del Imperio Otomano gobernado por el sultán Mehmed II. Durante su existencia, el Imperio Romano de Oriente fue una gran potencia cultural, económica y militar del Mediterráneo, y como encrucijada entre Asia y Europa, recopiló buena parte del acervo cultural árabe y oriental para su conocimiento en el mundo occidental. El término bizantino para referirse a la entidad política fue acuñado después de su desaparición y en sus tiempos de existencia no se utilizaba y su población se consideraba enteramente romana y heredera de la Roma republicana e imperial. ¿Qué era el Imperio Sasánida?
El Eran-Shar, o Tierra de los Iraníes, más conocido en español como Imperio Sasánida o Casa de Sasán, fue la última entidad imperial iraní antes de las conquistas islámicas de los siglos 7 y 8. Existió desde 224 hasta 651, más de 4 siglos que lo convierten en la segunda dinastía persa más larga después de los Arsácidas del Imperio Parto. Reemplazó al Imperio Parto y restableció el poderío persa en la región, frente a su archienemigo, el Imperio Romano Unificado, y más tarde, el Imperio Romano de Oriente. Llegó a su fin en el año 651, cuando se completó la conquista musulmana de Persia. Su fundador fue Ardashir I, un líder que llegó al poder cuando Partia se debilitó debido a sus guerras con los romanos y a sus luchas intestinas. Ardashir I derrotó a Artabano IV, último rey parto, en el año 224 en la batalla de Hormozgán, y se propuso reverdecer las glorias del imperio aqueménida de Ciro el Grande y Darío el Grande. Durante su esplendor, el imperio sasánida albergaba todo el territorio de los actuales Irán e Irak, y se extendía desde el sur de Arabia hasta el Cáucaso y Asia Central, y desde el Levante hasta el subcontinente indio. ¿Quién era Cosroes II? Cosroes II, emperador sasánida entre 590 y 628, con un año de interrupción, es considerado el último gran monarca de la Casa de Sasán. Fue el último soberano iranio con un reinado prolongado antes de la conquista musulmana de Irán, que comenzó 5 años después de su muerte por ejecución. Perdió su trono y lo recuperó con la ayuda de Mauricio, emperador romano de Oriente, para emular las hazañas de sus antepasados aqueménidas, conquistando las provincias romanas del Medio Oriente. Buena parte de su reinado se lo pasó guerreando contra el imperio con sede en Constantinopla y contra usurpadores como Bisham y Braham Chopin. En 602 inició una guerra contra Constantinopla para vengar la muerte de su aliado Mauricio y capturó buena parte del territorio del Imperio Romano Oriental, ganándose el apelativo de El Victorioso. En 626 falló en su asedio de Constantinopla y en 628 fue depuesto y asesinado por su distanciado hijo Sheroe, quien ascendió al trono como Qabat II. La literatura persa de siglos posteriores lo dibuja como un héroe tanto en el trono como en el amor y en la cama. ¿Quién era el emperador Mauricio? Mauricio fue emperador romano de Oriente entre los años 582 y 602, como último miembro de la dinastía Justiniana. Fue un hábil general y su reinado transcurrió en un estado de guerra casi constante. Guerreó en Persia en apoyo de Cosroes II y realizó una extensa campaña contra los ávaros en los Balcanes, obligándolos a retroceder a través del Danubio en el año 599. También se convirtió en el primer emperador romano oriental en 2 siglos en realizar campañas militares a lo largo del Danubio. En Occidente estableció 2 grandes provincias semiautónomas, Italia y el norte de África, gobernadas por virreyes que designaba, consolidando aún más su poder en el Mediterráneo occidental. Su reinado es uno de los mejor documentados de la antigüedad tardía, gracias principalmente al historiador Teofilacto Simocata. A Mauricio se le atribuye tradicionalmente la autoría de Strategicon, un manual de guerra que influyó en las costumbres bélicas de Europa y el Medio Oriente durante más de 1000 años. Las guerras contra Persia de Mauricio. En el año 590, Cosroes II ascendió al trono como emperador sasánida, aunque ese mismo año fue derrotado y depuesto por Braham Chopin, antiguo comandante en jefe del ejército persa. Cosroes huyó y pidió ayuda al emperador romano oriental Mauricio, quien se dispuso a ayudarlo a pesar de la opinión unánime en contra del Senado. Mauricio envió a Persia un ejército de 35.000 hombres, y en el año 591 una fuerza persa romana derrotó al ejército de Bahram Chopin en la batalla de Blaratón, cerca de Ganzak, y restableció en el trono a Cosroes II. La gratitud del emperador sasánida por el romano sería eterna, y Mauricio adoptó a Cosroes para sellar su alianza. Como regalo a su nuevo padre, Cosroes le obsequió a Armenia a Mauricio, incluyendo 5 grandes ciudades. La adopción se realizó mediante una ceremonia de adoptio per arma, que si bien asumía el carácter cristiano de sus participantes, no era del agrado de los obispos romanos, quienes trataron infructuosamente de convencer a su emperador para que desistiera del rito. La Guerra Bizantino-Sasánida del 602 al 628. La Guerra Bizantino-Sasánida del periodo 602 a 628 fue la segunda y última peleada entre los 2 imperios rivales y resultaría la más devastadora. La primera guerra había sido peleada en el año 591, cuando el rey sasánida Cosroes II fue depuesto, y el emperador romano oriental Mauricio acudió en su ayuda, reinstalándolo en el trono persa. En el año 602 el oficial Focas asesinó a Mauricio y a todos sus hijos varones, y Cosroes II inició una campaña para vengar al hombre que se había convertido formalmente en su padre adoptivo.
La guerra duró 26 años y se libró en buena parte del territorio romano oriental, incluyendo Egipto, el Levante, Anatolia, Armenia, Mesopotamia, el Egeo e incluso en las propias murallas de Constantinopla. Después de perder gran cantidad de territorio frente a los sasánidas, los romanos orientales se recuperaron bajo el liderazgo del emperador Honorio para finalizar la guerra en el año 628 en un status quo ante bellum. ¿Cómo inició la guerra bizantino-sasánida del 602 al 628? Tras el asesinato de Mauricio, Narsés, gobernador de la provincia bizantina de Mesopotamia, se rebeló contra Focas y se hizo fuerte en la importante ciudad de Edesa. Focas ordenó al general germano que sitiara a Edesa y Narsés le pidió ayuda a Cosroes II, quien estuvo más que dispuesto a ayudar a vengar a su antiguo protector, que también era su suegro. Igualmente, se afirma que Cosroes entró en la guerra pensando en reconquistar Mesopotamia y Armenia. Cosroes derrotó a un ejército romano cerca de Dara, en la alta Mesopotamia, aunque Narsés pudo escapar de Leoncio, el eunuco que había sido enviado por Focas para negociar con el rey sasánida. Sin embargo, cuando Narsés intentó llegar a Constantinopla para entablar las negociaciones de paz, Focas lo capturó y lo hizo quemar vivo, un episodio que dañó aún más la reputación del emperador usurpador que había asesinado a Mauricio e hijos. ¿Quién era el emperador Heraclio? Heraclio fue emperador romano de Oriente entre 610 y 641, después de liderar una revuelta contra el impopular emperador Focas. Tras llegar al poder, se hizo cargo de la guerra bizantino-sasánida y perdió las primeras batallas frente al ejército persa, que se abrió camino a través del Bósforo y llegó a Constantinopla, donde los romanos pudieron evitar la derrota total gracias a las defensas de la casi inexpugnable ciudad. Heraclio se recuperó para expulsar a los persas de Asia Menor y se adentró profundamente en su territorio, propinándoles una derrota decisiva en el año 627 en la batalla de Nínive. Los dos imperios firmaron la paz, pero Heraclio casi inmediatamente empezó a perder las tierras recuperadas de los persas a manos del califato de Rashidun. Tras salir de Arabia, los musulmanes aniquilaron el imperio sasánida, aunque Heraclio pudo evitar la destrucción total. Uno de los principales cambios introducidos por Heraclio fue convertir el griego en el idioma oficial del Imperio Romano de Oriente, en sustitución del latín. Los persas aprovecharon la guerra civil bizantina para conquistar Armenia y Mesopotamia. Tras llegar al trono romano oriental, Heraclio se propuso aumentar los ingresos y reducir los costos para sanear las finanzas del imperio. Redujo la cantidad de clérigos y personal religioso pagada por el Estado y empezó a construirse una reputación de justicia para afianzarse en el poder. Sin embargo, sus medidas provocaron una conflictividad civil en Constantinopla, que fue aprovechada por los persas para conquistar ciudades fronterizas en Armenia y la alta Mesopotamia. A lo largo del Éufrates, en el año 609, los sasánidas conquistaron Mardin y Amida, mientras que Edesa, ciudad que algunos cristianos orientales afirmaban que sería defendida personalmente por Jesús, cayó en 610. En Armenia, la estratégica ciudad de Teodosiópolis se rindió en 609 o 610 a Shtad-Siestayar, debido a la persuasión de un hombre que afirmaba ser Teodosio, el hijo mayor y coemperador de Mauricio, que supuestamente había escapado a la matanza de Focas para ponerse bajo la protección de Cosroes. Conquista persa de Jerusalén en el año 614. La conquista sasánida de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 614, fue uno de los acontecimientos más significativos de la guerra bizantino-sasánida. Bajo el mando de Sharbaraz, jefe de su ejército, los sasánidas obtuvieron victorias sucesivas sobre los romanos orientales en Antioquía y Cesarea Marítima, la capital de la provincia bizantina de Palestina Prima. El avance de los persas fue acompañado por una revuelta judía contra el emperador Heraclio en toda Galilea, incluyendo Tiberíades y Nazaret. Unos 25.000 rebeldes judíos se unieron al ejército sasánida y fueron armados por este para participar en el asalto a Jerusalén, que se realizó entre los meses de abril y mayo de 614. Los judíos se pusieron del lado persa por los maltratos de que eran objeto por parte del imperio cristiano oriental. Finalmente, la coalición de sasánidas y judíos se apoderó de Jerusalén después de un asedio y de la ruptura de la muralla, desconociéndose si entraron a la ciudad sin resistencia o si tuvieron que combatir. Jerusalén estuvo en manos persas hasta 628, cuando finalizó la guerra y la Palestina Prima fue devuelta al Imperio Romano de Oriente. Conquista persa de Anatolia y Egipto. Los persas llegaron a Calcedonia en el año 615 y 2 años después la ciudad Bitinia cayó en su poder, lo que los dejaba a tiro de piedra de Constantinopla. Sin embargo, en vez de cargar sobre la casi inconquistable capital del Imperio Oriental, los sasánidas prefirieron abandonar Calcedonia para dirigirse a Egipto.
En 618 el ejército sasánida invadió Egipto, una provincia romana oriental que había permanecido prácticamente intacta durante 3 siglos. En este caso, los cristianos monofisitas que vivían en Egipto y que rechazaban la ortodoxia calcedonia no apoyaron a los bizantinos durante la invasión persa. Sin embargo, muchos después se quejaban más de los iraníes que de sus compatriotas cristianos. Se afirma que la conquista sasánida de Alejandría fue facilitada por un traidor que informó a los invasores sobre un canal sin usar que les permitió ocupar la ciudad. La pérdida de Egipto fue un rudo golpe para Constantinopla, ya que el delta del Nilo era el granero de cereales para el Imperio Oriental. ¿Qué es la Lignum Crucis o la verdadera cruz de Jesús? Según la tradición cristiana, la Lignum Crucis o Veracruz fue la verdadera cruz en la que Jesús de Nazaret murió crucificado. Varios relatos históricos y leyendas señalan que Helena de Constantinopla, madre del emperador romano Constantino I el Grande, una cristiana devota después canonizada como Santa Helena, estuvo en Tierra Santa entre los años 326 y 328, peregrinando y buscando los objetos más sagrados de la cristiandad. Estas historias refieren que Helena recuperó el Santo Sepulcro y la Veracruz, llevando parte de la Lignum Crucis a Constantinopla. Según los historiadores del siglo IV, Helena encontró 3 cruces, en las que supuso que habían sido crucificados Jesús y los 2 ladrones, y un milagro le reveló cuál era la correspondiente a Cristo. La cruz como tal ya no existe, pero varias iglesias afirman conservar trozos de ella como sagradas reliquias, aunque estas pretensiones son rechazadas por los historiadores y vistas con escepticismo por muchos jerarcas de las iglesias cristianas. Cosroes II se roba la Lignum Crucis de Jerusalén cuando conquista Jerusalén y el emperador Heraclio la recupera. Cuando se apoderó de Jerusalén en el año 614, el emperador sasánida Cosroes II se llevó como trofeo la parte de la supuesta Veracruz que había sido dejada por Helena en la ciudad. 13 años después, en 628, la guerra bizantino-sasánida terminó con una victoria de Constantinopla y un tratado de paz que permitió recuperar Jerusalén al emperador romano Heraclio. Igualmente, le fue devuelta la parte de la Lignum Crucis que había sido requisada por los sasánidas. En el año 1204, Constantinopla fue brutalmente saqueada por la Cuarta Cruzada, y a partir de allí la parte de la Veracruz, trasladada por Helena, se hace incierta. Varias iglesias cristianas, incluyendo la católica y la ortodoxa, afirman poseer trozos de la Lignum Crucis, lo que en general es visto con mucho escepticismo. Las iglesias protestantes y otros cultos cristianos rechazan por completo las supuestas reliquias asociadas con la Veracruz. El ataque bizantino en Persia en el año 624. En 622, Heraclio estaba listo para lanzar una contraofensiva contra los sasánidas, y en 624, antes de atacar, ofreció la paz a Cosroes, oferta que el emperador persa rechazó. El 25 de marzo de 624, el emperador romano oriental salió de Constantinopla al frente de un ejército de quizá 25.000 hombres, rumbo al corazón del imperio persa. Recuperó Cesarea, destruyó varias ciudades, incluyendo Debin, la capital de Armenia, y se encontró con el ejército de Cosroes en Gazanca, derrotándolo y desintegrándolo. Después destruyó a Dur-Gushnab, el célebre templo del fuego del zoroastrismo, en Takht y Suleimán. Con la entrada del invierno, Heraclio decidió descansar en la Albania caucásica para recuperar fuerzas, y el año siguiente derrotó a los ejércitos persas uno tras otro, incluyendo al de Sharbaraz, quien perdió a sus hombres, su harén y su equipaje en la batalla, aunque pudo escapar desnudo. Después el emperador romano capturó ciudades y fortalezas en el Alto Tigris y continuó hacia el Éufrates, venciendo nominalmente a Shakbaraz en la batalla de Saruz, aunque el comandante persa pudo reorganizar su ejército para dirigirse a Constantinopla. El sitio de Constantinopla en el año 626. El ejército sasánida partió hacia la capital del Imperio Romano de Oriente para reunirse con las fuerzas del Kanato Ávaro, con las que se había citado para atacar las ciudades de sus lados europeo y asiático. El asedio persa ávaro de Constantinopla, apoyado por una numerosa cantidad de soldados eslavos, los ávaros destruyeron el acueducto de Valente, que surtía de agua la ciudad, pero los persas no pudieron enviar tropas al lado europeo para apoyar a sus aliados, debido a la superioridad de la armada romana en el estrecho del Bósforo. El sitio terminó en una victoria estratégica para los sitiados, y Constantinopla no solo se salvó del colapso, sino que, con las victorias obtenidas por el emperador Heraclio en años previos, la guerra dio un giro totalmente a su favor. Heraclio recuperó los territorios perdidos y quedó en condiciones de imponer a los persas un tratado de paz con el status quo de las fronteras del año 590. La batalla de Nínive en el año 627. La batalla de Nínive, librada el 12 de diciembre del año 627,
cerca de la legendaria capital del imperio neoasirio, más de 1000 años atrás. Fue el enfrentamiento decisivo de la guerra bizantino-sasánida de 602 a 628. A mediados de septiembre de 627, el emperador romano oriental Heraclio invadió la Mesopotamia sasánida en una sorprendente y arriesgada campaña que le auguraba tener que combatir en invierno. Su rival sasánida Corroes II designó a Raxada, comandante del ejército, para enfrentar a los romanos, y ambas fuerzas tuvieron contratiempos antes de entrar en batalla, ya que los aliados Göktürk de Heraclio desertaron, mientras que los refuerzos persas no llegaron a tiempo. Los romanos ganaron la batalla de Nínive y las fuerzas sasánidas supervivientes se retiraron. La victoria romana derivó más tarde en una guerra civil en Persia, mientras que Heraclio restauró su imperio a sus antiguas fronteras en el Medio Oriente. El conflicto civil debilitó enormemente a los sasánidas, que después fueron presa fácil de la vigorosa expansión musulmana. ¿Cómo terminó la guerra? Sin ningún ejército persa que le opusiera resistencia, Heraclio saqueó el palacio de Corroes en la ciudad de Dastagir y le envió un ultimátum al rey sasánida, que había huido a las montañas. El ultimátum del 6 de enero de 628 decía: «Yo corro y persigo la paz. No quemo Persia por voluntad propia, sino por obligación vuestra. Depongamos ahora las armas y abracemos la paz. Apaguemos el fuego antes de que lo consuma todo». Corroes no atendió el ultimátum, pero su ejército se rebeló y lo derrocó, poniendo en su lugar a su hijo Kabad. Corroes fue encerrado en una mazmorra y resultó asesinado con flechas al 5º día. Kabad se apresuró a aceptar la oferta de paz de Heraclio, firmándose un tratado mediante el cual el Imperio Romano de Oriente recuperó todos sus territorios perdidos y sus soldados prisioneros, recibiendo también una indemnización de guerra y, lo más importante religiosamente, el trozo de la Veracruz y otras reliquias que los sasánidas se habían llevado de Jerusalén en 614. ¿Qué consecuencias tuvo a corto y largo plazo esta guerra? La conclusión de la guerra consolidó a Heraclio como uno de los generales más exitosos de la historia, siendo aclamado en Constantinopla como el nuevo Escipión. Sin embargo, poco después perdió varias batallas ante los invasores árabes, empañando su reputación victoriosa. El historiador contemporáneo Norman Davis señaló que de haber muerto o haberse retirado con la conclusión de la guerra contra los sasánidas, Heraclio probablemente habría quedado registrado en la historia como el mayor general romano desde Julio César. A largo plazo, la destructiva guerra dejó a los dos bandos debilitados, aunque mucho más a los sasánidas, que sufrieron un declive económico y malestar social por los fuertes impuestos que se venían aplicando para financiar el esfuerzo de guerra. Según el historiador contemporáneo James Howard Johnston, las victorias de Heraclio en el campo de batalla durante los años siguientes y sus repercusiones políticas salvaron el principal bastión de la cristiandad en Oriente Próximo y debilitaron gravemente a su antiguo rival zoroástrico, el profeta Mahoma. En el año 570 nació Mahoma, el profeta del Islam, un líder político y religioso que cambió el mundo para siempre a través de la religión que fundó. Los seguidores de Mahoma en principio eran pocos y vivían hostigados en la Meca, ciudad natal del profeta, por lo que emigraron a Medina, donde, unificando a las dispersas tribus árabes, reunieron un ejército de 10.000 hombres. Con este ejército, Mahoma conquistó la Meca en el año 630 y poco después se enfermó, para morir en Medina el 8 de junio de 632. Los herederos religiosos y militares de Mahoma salieron de Arabia en una de las campañas militares más avasallantes de la historia, debilitando al Imperio Romano de Oriente y extinguiendo al Imperio Sasánida en el año 651, cuando los ejércitos musulmanes finiquitaron la conquista de Persia. El Imperio Romano de Oriente también caería definitivamente 800 años después, bajo la fuerza del Islam, cuando el sultán otomano Mehmed II conquistó Constantinopla en 1453. La conquista musulmana de Levante del año 634 al 638. La conquista musulmana de Levante, a menudo llamada conquista árabe de Siria, fue una exitosa campaña militar realizada por el califato Rashidun, el primero tras la muerte de Mahoma, para apoderarse de la Siria bizantina. En el contexto de las más amplias guerras árabe-bizantinas, la región de Levante quedó bajo control de los ejércitos árabe-musulmanes, convirtiéndose en la provincia de Bilad al-Sham, o Siria Islámica, del califato Rashidun y los posteriores. Los enfrentamientos entre romanos y árabes en las fronteras levantinas meridionales del Imperio Bizantino ya habían comenzado en vida del profeta, como en la batalla de Mu'tah, en la que los musulmanes fueron derrotados por el ejército imperial. Sin embargo, la conquista levantina comenzó sistemáticamente 2 años después de la muerte de Mahoma, bajo el liderazgo de los califas Rashidun.
La conquista musulmana de Persia del año 632 al 654. La conquista musulmana de Persia comenzó en 632, año de la muerte de Mahoma, y condujo a la desaparición del imperio sasánida y al declive del zoroastrismo, su religión oficial. Los árabes iniciaron una persecución de los zoroastrianos para imponer el Islam como religión, y muchos de los seguidores de Zoroastro emigraron hacia la India, donde pudieron practicar sus costumbres religiosas en libertad. En medio del caos persa por su reciente derrota frente al Imperio Romano de Oriente, el ejército Rashidún conquistó partes de Azoristán, que era el centro político y económico de los sasánidas en Mesopotamia. Sin embargo, los árabes decidieron dar prioridad a la conquista de Levante, y los sasánidas recuperaron sus territorios mesopotámicos. Una segunda campaña árabe sobre Persia se apoderó de las principales ciudades iraníes en 651, comenzando la lenta pero consistente islamización persa. A finales de la Edad Media, el Islam era la religión predominante en Irán. El Califato Rashidún. El Califato Rashidún surgió en 632, tras la muerte de Mahoma, en medio de un debate sobre el sucesor del profeta del Islam. El primer califa fue Abu Bakr, del clan Banu Taim, y amigo cercano de Mahoma, aunque murió en 634, y fue sucedido por Umar, del clan Banu Adi. Bajo Umar, el califato se expandió a un ritmo sin precedentes, apoderándose de casi todos los territorios del imperio sasánida y de 2/3 del imperio romano de Oriente. El califato Rashidún existió durante casi 30 años, divididos entre 25 de rápida expansión militar y 5 de luchas intestinas. En su apogeo llegó a tener un ejército de 100.000 hombres y puso bajo control árabe, aparte de la península arábiga, el Levante, el norte de África desde Egipto hasta el actual Túnez, Transcaucasia y la meseta iraní hasta Asia Central y del Sur. El inicio del califato omeya. El califato omeya fue el segundo después de la muerte de Mahoma y sucedió al califato Rashidún en el año 661, estableciendo Siria como su base de poder y Damasco como su capital. Los omeya llegaron al poder como producto de la primera fitna o primera guerra civil islámica en 661, que acabó con el califato Rashidún y entronizó a Muawiyah como primer califa de la familia. Una segunda fitna por conflictos de sucesión se produjo en 680, de la que emergió como califa Marwán I, de otra rama del clan gobernante. Los califas omeyas ampliaron el territorio del califato conquistando el Magreb y otros territorios norteafricanos, al-Andalus, en la península ibérica y partes de Asia Central, donde se encuentra Uzbekistán y otras antiguas repúblicas islámicas soviéticas. La era omeya desarrolló el arte islámico, y sus gobernantes fueron relativamente tolerantes religiosamente con judíos y cristianos, exigiéndoles solo el pago de un impuesto. El califato omeya fue sustituido en 750 por el califato abasí, que trasladó la capital de Damasco a Bagdad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la guerra olvidada que terminó con la Edad Antigua. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.